El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que en este día está llevando la oración en familia. El culto familiar es importante para que el Señor edifique ese hogar y haya un cerco protector en cada uno de nosotros. Esa es la bendición que el Señor nos concede si le invitamos y abrimos las puertas de nuestro hogar para que el Señor gobierne y domine nuestra familia. Hermanos, sean bienvenidos. Como Ministerio de Oración, Yolanda Huerta, Sergio Huerta, les damos la bienvenida. Como matrimonio, estamos agradecidos al Señor por el matrimonio. Queremos en este día consagrar este tiempo de familia, este tiempo de hogar. Lo que se vive en este tiempo, hermanos, es adversidad, es tristeza. Los hogares, el enemigo está planeando desbaratar hogares. Por eso en este día te invitamos. Oye la voz de Dios a través de un escrito está. Y queremos consagrar, Sergio, este tiempo en el cual el Señor nos va a hablar, nos va a consolar. Si tú deseas, hermano, únete en este momento a esta oración, pidiendo al Señor que Dios dé gracia en tu matrimonio, con tus hijos o con tus nietos. Vamos a hacer la oración para que el Espíritu Santo sea el que dirija este ministerio. Padre amado, estamos ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo el poder y la majestad. Hacemos oraciones como matrimonio, suplicando ante todo, Señor, que no mires el pecado, que no traigas a memoria la falta, que des gracias, Señor, en un arrepentimiento sincero. En el nombre de Jesús pedimos que esta humilde oración suba al trono de la gracia, de la misericordia,
por medio de la justicia de Cristo. Pedimos humildemente, Señor, para que cada día tengamos la necesidad de buscar tu rostro a través de oración y estudio de tu palabra. Y ruego, Señor mío, en este día que perdones nuestras faltas, perdones nuestros pecados y no te hagas a memoria el pecado de ayer. Ayúdanos, Señor, para que cada día nuestra vida refleje que somos hijos tuyos. Te ruego por la familia, por el matrimonio, cimienta, Señor mío, la roca, la firmeza de tu palabra en los corazones, que como padres necesitamos sabiduría divina. Gracias, mi Padre y mi Dios, por esta humilde oración. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día porque estamos llevando la familia, el matrimonio, que es institución del Señor. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, que es la palabra de Dios, que es la que nos va a ministrar, que está en el Salmo 19:12. La palabra de Dios, hermano, lleve ese versículo. Pide al Señor que cada día que oremos, que el Señor nos dé gracia para nuestras necesidades. ¿Quién podrá entender tus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nuestra vida, hermano, comete faltas, comete errores? Y el error, hermano, es un sinónimo de equivocación. Y por su naturaleza debe de ser rechazado. Pidamos en este día, hermanos, que Dios dé claridad de mente, dé, hermanos, la luz para que cada día nuestra vida sea una vida en armonía con su palabra. Este día el tema se llamará Vivir en el error es un error. Es un error, una vida en equivocación. Por eso este tiempo tenemos que buscar cada día la presencia del Espíritu Santo para que el Señor nos dirija y nos guíe. Sergio, ¿cómo el Señor nos habla a través de este versículo? A través de buscar su presencia, a través de pedir que no vivamos una vida de errores, una vida de faltas, porque esas equivocaciones nos van a traer dolor y tristeza. Y debemos cada día de ser sinceros, de ser honestos y que nuestra prioridad, que es Dios, y luego nuestra familia, que demos testimonio de quién vive en nosotros. Así es. Por eso estamos llevando, vivir en el error es un error. Anota, hermano querido, porque entre menos palabras humanas, sea la palabra de Dios la que dé respuesta a tu necesidad, estemos llevando en este día el culto familiar. Así es. Debemos de reconocer, hermanos, que todos cometemos errores y equivocaciones. Aún mujeres y hombres que tienen años de experiencia en las cosas de Dios, a veces yerran. Pero Dios, hermanos, nunca nos va a abandonar. Él siempre nos va a dar una oportunidad nueva. Los errores, hermanos, son equivocaciones que en algunas circunstancias, por momentos de apresuramiento, por tomar decisiones sin pensarlas, cometemos ese tipo de faltas. En algunas circunstancias, hermanos, esos errores pueden ser inadvertidos. Es decir, los cometemos sin pensar, pero sin en cambio causan un daño. Y cuando no los reconocemos, nos acostumbramos a vivir en ese error. Por eso estamos considerando el tema de que vivir en el error es un error. Porque de esa falta, hermanos, nosotros le hacemos una manera de vida. Nosotros esa falta o ese error en el cual vivimos, pensamos que está bien. Es por eso, hermanos, que el error es un sinónimo de equivocación. El error, hermanos, por su propia naturaleza, debe de ser rechazado. La conciencia del creyente tiene el deber de hacer lo posible para no caer en el error. Pero si cae en el error, se debe de esforzar por salir de él. Por eso aquí en el Salmo 19:12 lo leíamos, como el salmista se hacía esa pregunta: ¿quién podrá
entender sus propios errores. Aquí es cuando la conciencia del hombre, en función al conocimiento que tiene de Dios, debemos de someter, hermanos, en escrutinio nuestra propia vida. Nosotros muchas veces no entendemos el error porque tal vez ese error, hermano, nos trae un beneficio. Y ahí es donde nos acostumbramos a vivir en el error. Pero sin en cambio, ante los ojos de Dios, estamos mal. Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista. El salmista, hermanos, cuando hacía esta declaración, él se estaba refiriendo a los errores que él había cometido de una manera inadvertida. Es decir, que había cometido errores, pero que no había pensado en el momento que eso iban a ocasionar un daño a alguien más. Y eso es lo que a nosotros luego nos ocurre. Inadvertidamente cometemos errores o equivocaciones que a nosotros no nos afectan, pero que afectan a alguien más. Por eso el salmista decía, líbrame de los que me son ocultos. Y los errores y equivocaciones ocultas son estas. Son las que ocasionamos de una manera inadvertida, pero que daña a los demás. Por eso el salmista se preguntaba, ¿quién podrá entender sus propios errores? La palabra de Dios, hermanos, nos manifiesta que el verdadero cristiano, hermanos, debe de hacer lo posible por no caer en el error, antes de tomar decisiones, antes de tomar alguna medida en nuestra propia vida, debemos de procurar, hermanos, de no equivocarnos. Es por eso que nosotros nos tenemos que afianzar a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando alguien más viene y nos dice que estamos en un error, entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y el versículo número 19, la escritura dice, hermanos, hablando el apóstol, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es decir, ha cometido alguna falta, alguna equivocación o ha cometido algún error, y alguno lo hace volver, aquí nos está dando una instrucción de cómo debemos de actuar, de que si cometemos un error, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Cualquiera, hermanos, puede descarriarse de la verdad, cayendo en prácticas pecaminosas o de desobediencia a la palabra de Dios. Pero si alguien viene y nos reprende por estar viviendo una vida equivocada, porque aún conociendo de la ley, estamos faltando, estamos infringiendo la ley, el que nos hace esa observación, hermanos, lo tiene que hacer con amor. Nos debe de tratar con amor a quien, al descarriado, al que está mal, y afirmarnos en la fe. Tratarlo como nos gustaría que nos trataran. O sea, no nada más es llegar y reprender, es decir, estás mal, estás equivocado, estás viviendo un error. Posiblemente sale a verdad, pero lo tenemos que hacer en el amor del Señor. Aquí en el versículo 20 sigue diciendo el apóstol, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que haga volver al pecador del error. Los seres humanos, hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios para hacer una observación a alguien más. Pero el que trae el convencimiento al descarriado o al que está viviendo en un error es el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de hablar, de ministrar. Con un escrito está.
Y volvemos a repetir, no nada más es llegar y decirle estás mal, sin dar ninguna explicación y sin darle un mensaje de amonestación que proviene de la palabra de Dios. Pero esto trae un beneficio, porque la Escritura dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que vive en el error y nosotros sabiendo que está en un error, lo dejamos que viva en ese error, se va a perder. Por eso la Escritura dice que el que reprende en amor, dice que salvará un alma de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Por eso el castigo de la muerte eterna, hermanos, aguarda a todos los que viven en pecado. Rescatar a un pecador de la muerte eterna es muchísimo más glorioso que ignorarlos y promete una recompensa. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 12 y el versículo número 3, la Escritura, hermanos, nos da una magistral promesa. La Escritura dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Y quiénes son los entendidos? Los que viven una vida correcta, los que aman y obedecen los mandamientos de Dios, los que buscan el consejo de Dios y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Los que muestran un error o enseñan de la justicia de Dios, hermanos, la palabra de Dios dice que son como estrellas a perpetuidad que brillan por la noche. Esta promesa, hermanos, nos da la idea de cómo hacer volver al descarriado por la enseñanza en la justicia de Dios. Nos da una promesa. Dice que serán como estrellas a perpetuidad. Y esta es la misión del cristiano. Atraer con amor y hacerle ver al que está viviendo de una manera equivocada hacia los caminos de justicia de Dios. Salvará a un alma de la muerte, es lo que hemos leído. Pero también, hermanos, aquel que atrae esa alma para que salga del error, dice la Escritura, dice que serán como estrellas a perpetuidad. Cuando nosotros vemos los cielos, hermanos, y vemos la luminosidad y la multitud de estrellas en el cielo que nunca se apagan, esas son las acciones y las buenas obras de aquel que hace volver al que está viviendo en un error hacia los caminos de justicia. Y aquí, hermanos, podemos comparar cuál es la responsabilidad de los padres en el hogar. ¿Cuál es la responsabilidad para con sus hijos? O inclusive en el mismo matrimonio. Tal vez haya matrimonios donde alguno de los dos cónyuges profesa la fe, pero el otro no quiere saber nada de la fe. Entonces, ¿cuál debe de ser mi posición? Lo que la palabra de Dios dice. Los que enseñan la justicia. En el amor de Dios, hermanos, tenemos que mostrar con la palabra y con nuestros propios hechos y mostrar el error en el que se está viviendo. Es por eso que la unidad en la familia debe de ser manifestada siguiendo el precepto divino de atraer a los que viven de una manera errónea o equivocada, tal vez por malas enseñanzas, tal vez por falta de conocimiento, o tal vez porque estén cómodos en su vida pecaminosa. Nuestra obligación es atraerlos hacia los caminos de Dios para que dejen de vivir en un error. En Lucas capítulo 19 y el versículo número 10, la Escritura nos da un mensaje que es claro. Un mensaje, hermanos, donde nosotros podemos entender cuál fue la misión de
de Jesús y cuál debe de ser nuestra misión. Porque el Hijo del Hombre, dice la Escritura, dice, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Usted qué ha perdido? ¿O qué está por perder? Su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su salud. ¿Qué está usted por perder? Esa es la pregunta. Muchos se conforman. No, pues mi matrimonio se va a romper, pues ya se rompió. O es voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios no es que el matrimonio se divida. O mi hijo ya se fue, bueno, pues que haga su vida. Eso es vivir una vida en error. Por eso estamos enfatizando en el tema de que vivir en el error es un error. Todos tenemos responsabilidades delante de Dios que cumplir. Y si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él vino a buscar y a salvar. ¿A quién? A quien se había perdido. ¿Qué está usted perdiendo? Debemos de esforzarnos y hacer nuestra mejor parte humana y pedir la dirección del Espíritu Santo, hermanos, para que no se rompa la unidad en el hogar, la unidad en el matrimonio, la relación con los hijos, de que no tomemos una indiferencia en nuestra vida por las cosas que en nuestro propio hogar están sucediendo. El día, hermanos, en que los hogares se manifieste una unidad en amor, en respeto, en tolerancia, en estar afianzados en la palabra de Dios, esta sociedad, hermanos, va a cambiar. Porque el núcleo de la sociedad es la familia. Y si la familia está bien, la sociedad está bien. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, de que Él vino a buscar y salvar. Nosotros, hermanos, como representantes de Jesús por la fe que nosotros tenemos que hacer lo mismo, de ir, buscar y salvar. Este es el ejemplo que debemos de seguir en nuestro propio hogar. En ocasiones las circunstancias nos desaniman, no encontramos salida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí, hermanos, tenemos que irnos a la Biblia y tomar la experiencia que el Señor permitió en el mismo pueblo de Dios en circunstancias muy adversas, y esas las debemos de trasladar hacia nuestros tiempos y hacia nuestras personas, porque son ejemplos que el Señor dejó por escrito para que aprendamos de ellas. Vamos a leer parte de la historia del pueblo de Israel cuando fueron liberados de la cautividad del pecado, es decir, de Egipto. ¿Qué es lo que pasó en esas circunstancias? La Escritura lo dice, Éxodo 14:9. Siguiéndolos pues los egipcios, ¿a quién? Al pueblo de Dios que había sido liberado de Egipto. Ellos traían persecución porque el faraón, hermano, se arrepintió y fue tras de ellos para destruirlos. Siguiéndolos pues los egipcios. Y fíjense en qué condiciones iba. Con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Harirot, delante de Baal Zephón. El adversario, que aquí representa a Egipto, cuando va tras del pueblo de Dios, hermanos, va con todo su poder y con toda su fuerza y con todos sus argumentos. ¿Para qué? Para alcanzarlos y destruirlos. Esa es la misión del adversario. En esta situación se encontraba el pueblo de Dios. Y aquí nos da referencias, hermanos, de cómo se sentían ellos. Ellos estaban acampando, por lo que dice la Escritura, en una región muy cercana al río Nilo. Estaban junto al mar. Por la parte de atrás, hermanos, venía el enemigo para atraparlos. Hacia un lado, hermanos, tenían las montañas que ellos no podían escalar. Y hacia el otro lado se encontraba el desierto.
donde sabían que si ellos pasaban podrían ser destruidos. En pocas palabras, el pueblo de Dios estaba acorralado por las adversidades y estaba acorralado por el enemigo. Y este es el reflejo, hermanos, de nuestra vida. El enemigo, hermanos, nos persigue con toda su fuerza, con su caballería, aquí lo menciona. Pero por delante de nosotros, hermanos, vemos un mar que no podemos cruzar. ¿Un mar de qué? De problemas. Un mar de situaciones adversas. Al otro lado, hermanos, tenemos una montaña que nos impide, hermanos, salir de esa situación. Y por otro lado tenemos un desierto que no lo podemos cruzar porque vamos a morir. Aquí podemos ver la situación del pueblo de Dios, que es nuestra situación en nuestra vida. Por todos lados tenemos problemas. Por todos lados, hermanos, el adversario siempre nos ataca. Y por todos lados, hermanos, las situaciones del momento son impedimentos para que podamos continuar. Bueno, pero ¿qué pasa después? Aquí en el versículo número 10 de Éxodo 14, la escritura sigue diciendo, y es lo que vamos a leer. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Aquí vamos a ver la actitud de lo que hacía el pueblo de Dios ante tanta adversidad y ante el enemigo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Para los ojos del hombre, hermanos, su situación parecía desesperada, no tenían salida, no tenían ninguna forma de escapar. Además de esto, consideremos, hermanos, que no nada más eran las circunstancias y el enemigo que los acechaban. Además de esto, ellos no estaban preparados, porque habían estado en esclavitud 430 años en Egipto. Y ellos no tenían la preparación para pelear, pero tampoco tenían armas. Y esa es la situación de nosotros. ¿Estamos preparados para enfrentar al enemigo? ¿Tenemos las armas de la milicia para enfrentar la adversidad? Por eso ellos, lo único que pudieron hacer, hermanos, es lo que no hicieron desde el principio, clamar a Jehová. Los israelitas más piadosos pusieron su confianza en Jehová, porque dentro del pueblo había un remanente que sí eran piadosos y que confiaban en Dios. Y ese remanente puso su confianza en Jehová. Pero los más débiles, que eran la multitud, que eran la mayoría, murmuraron por su falta de fe. Dios les dio, hermanos, milagrosamente una salida por medio de Moisés, abriendo el mar y mostrando el camino de la salvación. Por eso decíamos, hermanos, cuando cometemos errores, cuando cometemos equivocaciones, y esas causan adversidades en nuestra vida, esos causan problemas en nuestra vida. Y el adversario, hermanos, está con toda su fuerza tratando de destruirnos por medio de enfermedades, por medio de problemas, por medio de conflictos, por medio de toda situación. Por eso él usa muchos argumentos para destruirnos. Pero ¿qué es lo que hacía el pueblo de Dios? ¿Qué hacía el remanente piadoso? Clamaron a Jehová. El salmista, hermanos, expresa esta misma situación en sus palabras en el Salmo 106, versículos 7 y 8, donde refiriéndose a esta situación, el salmista dice, Salmo 106, 7 y 8, dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la multitud o de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar Rojo, pero él los salvó
por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Se da cuenta hasta dónde llegó su error y su equivocación. A pesar de haber visto los milagros que Moisés hizo para que el faraón quebrantara su corazón y los dejara huir a través de las plagas que Dios había mandado. Ellos habían visto, hermanos, cómo el ángel de la muerte no había tocado al pueblo de Dios cuando marcaron sus casas con la sangre del cordero para que ellos salieran librados. Todo eso, hermanos, ellos lo olvidaron. Por eso la escritura dice, no se acordaron de la multitud o de la muchedumbre de tus misericordias, sino que permanecían revelados. Es por eso, hermanos, que muchas veces nosotros vivimos en el error. Pero es un error vivir en ese error. Pero sin en cambio, hermanos, Dios los salvó por amor de su nombre. Así dice la escritura. El Padre, hermanos, el Padre da todo por sus hijos. El Señor dio todo, inclusive por sus hijos rebeldes, porque los amaba y les daba otra oportunidad. Bajo cualquier circunstancia de adversidad y de ataques del adversario, el Señor nos ama. Es por eso, hermanos, que volvemos una vez más a la responsabilidad que nosotros como padres tenemos en nuestro hogar. Debemos de manifestar la misericordia y el amor que Dios mostró a sus hijos. Por eso la escritura dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio que su poder. Y esta, hermanos, fue la misión de Cristo. Y si fue la misión de Cristo, es la misión de nosotros. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 56, la escritura lo dice. Lucas 9, 56, la escritura dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Se da cuenta cuál es la misión de Jesús en nuestra vida? Él nos salvó, nos rescató, al igual que al pueblo de Israel lo rescató de la esclavitud. Ese es el ejemplo que debemos de seguir en nuestro hogar. El Hijo del Hombre, Jesús, no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Nosotros, hermanos, tenemos que dar cuenta por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestros amados que nos rodean y por toda gente que le compartimos el Evangelio. Somos responsables de su vida espiritual para guiarlos, para animarlos, para rescatarlos, con el amor y con la misericordia que Dios nos enseñó. No debemos de mantenernos en un estado de comodidad y pensando, hermanos, que estamos bien, viendo cómo hay necesidad de mucha gente que vive en el error y en la equivocación. Si tenemos la verdad, hermanos, tenemos que compartirla, pero sobre todo tenemos que vivirla. ¿Y eso dónde empieza? Eso empieza en tu hogar. Por eso, hermanos, estamos considerando este tema de vivir en el error es un error. Amén. Estamos escuchando la palabra de Dios, como a través que el pueblo de Dios estuvo en rebeldía, estuvo pasando muchas pruebas, pero en los momentos difíciles vemos que cuando hay una inseguridad, buscamos la seguridad de Dios a través de un clamor, a través de una oración. Aquí vemos el pueblo de Dios. Tuvo temor porque el ejército del faraón estaba por destruirlos. Pero sin embargo ese clamor llegó al Padre. Y el Padre siempre está, hermanos, siempre está dispuesto a bendecir a aquel que se humille. Cuando Cristo intercede por nosotros, el Padre ve la justicia de Jesús en esa oración.
Busquemos cada día, hermanos, la oración. Hay errores, hermanos, que nos causan equivocaciones para siempre, porque no lo sabemos reconocer. Vivimos en un error. Estamos pidiendo al Señor, hermanos, en este día, como ministerio de oración, que cada día, hermanos, hagas de la oración un hábito. Cada día tengas la necesidad a levantarte de tu cama, postrarte, hermano. Si no puedes arrodillarte físicamente, hazlo espiritualmente. Busca la reverencia a Él. Pide al Señor que te ayude. En tu hogar, hermanos, es donde muchas veces el enemigo trabaja, porque no desea familias unidas, no desea el matrimonio, hermano, porque sabe que el matrimonio es sagrado para Dios. Y él siempre ataca lo que Dios ama. Por eso, hermano, en este día estamos pidiendo al Señor que cada día en el hogar esté establecido esa adoración espiritual. Esa adoración, hermanos, que busquemos cada día su majestad. Cada día busquemos la protección de Dios. Este día, hermanos, estamos llevando la familia, llevando a nuestros hijos. Lo que más nos duele en el hogar son ver la tristeza. Muchas veces los hijos forman hogares o se van de la casa. Y es un dolor, hermano, que se pasa con tristeza porque no cimentamos en ellos el fundamento de la verdad. Y si conocen la verdad y se apartan, no les preguntemos a ellos por qué, sino qué vieron en la casa. ¿Qué testimonio damos? ¿Qué palabras usamos? ¿Conocemos la luz? ¿Conocemos y andamos en la luz? ¿O decimos que somos cristianos cuando en nuestro hogar, hermano, no se vive un orden? Por eso es importante que estemos llevando, hermano, la oración como esposos, la oración entre familia, que testifiquemos a los más pequeños el amor de Dios. No vivamos más en los errores, hermanos. Que nuestra vida no sea un error, no sea una equivocación. Pidamos en este día que Dios dé gracia para que tengas el anhelo de buscarlo. Cada vez que clamó el pueblo de Dios al Señor, el Señor siempre obraba a favor de ellos. Y el Señor no hace acepción de personas. El Señor escucha. Es oración que tú elevas en la intimidad. Es oración que eleva ese Padre en el cansancio, en la fatiga. Esa oración Dios la oye. Y cuando te unes en familia, hermanos, Dios se agrada, porque el culto familiar vino desde el principio. El Señor tenía una relación con esa pareja. El Señor se comunicaba con ellos. El Señor hablaba con ellos. Y eso es oración. Por eso estamos pidiendo en este día que no pases por indiferente. Abrir las puertas de tu hogar para que el Señor dirija la casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano humanamente trabajamos. Necesitamos cada día cumplir los requisitos y ser obediente a sus principios. El culto familiar. Vivir en el error es un error. Es el tema que se está llevando y estamos viendo a través de versículos, a través de personajes bíblicos, cómo el Señor dio la victoria y cubrió al pueblo, sacándolo victorioso. Queremos victoria en una oración. Queremos una súplica. Seamos fieles a sus principios de Dios a través de sus mandamientos. Estamos llevando la familia. Así es. En la parábola de la oveja perdida, hermanos, se representa el mayor amor que el Señor tiene para los que yerran, para los que se equivocan, para los que cometen errores. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 18 y el versículo número 12, la Escritura dice, ¿qué os parece? Hablando Jesús a sus discípulos. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado.
El verdadero pastor, hermanos, deja protegidas las 99 ovejas que ama y va en busca de la que se extravió. Va en busca de aquella oveja, hermanos, que tal vez por descuido o que tal vez por rebeldía deja el redil y sale a buscar lo que no necesita. En nuestro hogar, hermanos, muchas veces alguien se descarría de la verdad, comete errores, equivocaciones y salen del hogar, inclusive en los matrimonios, ya sea el hombre o ya sea la mujer, por alguna circunstancia, hermanos, dejan su redil, dejan su hogar, que una vez fue santificado y sagrado, y por seguir las concupiscencias de su carne y los deseos de este mundo, se van a buscar afuera lo que tienen adentro. Qué tristeza, hermanos, que lleguemos a esa situación. Y aquí podemos comparar el amor de Dios, hermanos, por la que se extravía, por la que hierra, por la que se equivoca. El Señor, hermanos, soportando penurias y peligros, va y busca, encuentra y trae amorosamente a la que se perdió. Esa es la labor, hermanos, que tenemos nosotros como sacerdotes del hogar, y es la responsabilidad del hombre principalmente por hacer volver, hermanos, a los caminos del Señor para mantener una unidad en nuestro hogar de aquel que se extravía. Ahora bien, pero ¿qué de aquellos que por su propia decisión se alejan de Dios? El error y la equivocación y los que hierran, hemos visto, hermanos, que puede ser de alguna manera inadvertida. Pero ¿qué de aquellos que de una manera consciente, hermanos, se alejan? La Biblia nos enseña que tal vez no recibieron el mensaje con autenticidad o no se quieren comprometer por su vida pecaminosa. Y estamos hablando, hermanos, de aquellos que conociendo la verdad se alejan de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque están viviendo en una mentira. Y cuando son confrontados con la verdad, prefieren la comodidad de la mentira que están viviendo. Muchos llegan, hermanos, y conocen de Dios, pero no permanecen en Dios. No guardan sus leyes ni sus mandamientos. Porque al guardar sus mandamientos es rechazar lo que el mundo ofrece. Los mandamientos de Dios, hermanos, no nos obligan, son voluntarios. Los mandamientos de Dios, hermanos, son dados a nosotros por amor, y por amor nosotros los obedecemos. Es por eso que la misma Escritura nos habla acerca de ese punto y nos dice aquí en el Salmo 58 y el versículo número 3, la Escritura dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, se equivocaron, erraron, hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz. El salmista aquí hace una comparación o una analogía y expresa de una manera figurada a aquellos que tan pronto reciben el mensaje lo rechazan. Por eso dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Nosotros cuando conocemos de la palabra de Dios, cuando dejamos el error y aceptamos la verdad, nacemos de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Por eso el salmista lo expresaba en sus propias palabras. Los que no aceptan el mensaje, dice que se apartaron desde la matriz.
¿Por qué? Porque al confrontar su vida con lo que Dios nos manda para dejar el error y la equivocación de una vida complicada que llevemos, ellos prefieren, hermanos, alejarse. No es de extrañarse, hermanos, el ver que mucha gente deja de asistir a la iglesia, deja de congregarse, deja de orar, deja de obedecer sus mandamientos, deja de estudiar la palabra, porque se cumple lo que la palabra de Dios dice, se apartan desde que sirven, desde que reciben el mensaje y lo rechazan. Pero también el profeta Jeremías los amonesta y le pregunta al pueblo que después de conocer la ley, ¿por qué se alejan? La misma idea que nos da el salmista, hermanos, la da el profeta Jeremías. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 2 y el versículo 5, la escritura dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. El Señor, hermanos, les había liberado al pueblo de Dios como nos ha liberado a nosotros del pecado. Nos había liberado, pero también nos había protegido. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se han alejado de mí? Cuando se está refiriendo a mis padres, no se está refiriendo a los padres naturales, sino que se está refiriendo a nuestros antepasados. Dice, ¿qué mal hallaron de mí vuestros padres? Dice, se alejaron de mí. ¿Y por qué se han alejado? Porque apostatan. ¿Y por qué apostatan? Porque no se quieren someter a una vida en obediencia a sus mandamientos y no quieren someterse a lo que Dios nos manda para nuestro propio beneficio. Por eso se alejan. Ahora, aquí viene, hermanos, una comparación. En nuestro hogar, hermanos, tal vez haya hijos, hijas, esposo, esposa, familiares que no quieren saber nada de las cosas de Dios. ¿Y cuál es la actitud suya? ¿O cuál debe de ser su actitud? Mientras los hijos estén sometidos al hogar, mientras no formen otra familia, la responsabilidad de los padres, hermanos, está en insistir para que ellos retomen el camino de Dios, pero no es a base de gritos, no es a base de condenación, sino es como Cristo lo hacía, con amor, con misericordia y con la palabra de Dios. Hacerles ver, hermanos, que los caminos que están tomando son caminos equivocados que los van a llevar a la perdición. Porque después de un error viene otro y después viene otro. ¿Y eso a qué los conduce? A vivir una vida de maldad. Y nosotros debemos de ministrar en el amor de Dios y mostrarles que el obedecer a Dios, que el obedecer sus mandamientos es ir en el camino correcto. Y que el único que nos va a salvar, hermanos, es Jesús. Y leer, hermanos, lo que la Escritura dice, las promesas que nos da de la salvación. Es por eso que no debemos, estamos hablando de la indiferencia, porque la indiferencia es un pecado. No debemos de ser indiferentes. Debemos de estar insistiendo. Y si ellos no quieren nada, hermanos, a usted ya no lo están rechazando. Al que están rechazando es al Señor, y eso es más delicado. Porque usted está hablando con la verdad. Pero si lejos de ver un acercamiento hay un alejamiento, usted, hermano, ante los ojos de Dios ya cumplió, porque ya habló,
porque ya ministró, porque ya testificó. Y cada uno, hermanos, toma su decisión. Es por eso que aquí viene la parte importante para reforzar lo que usted va a hablar, que es la oración. Y muchas veces la oración debe de ir con ayuno. Pedir la dirección y el poder del Espíritu Santo para tratar de ministrar lo que Dios nos dice en su santa palabra y tratar de acercar al que se había perdido. Por eso la Escritura dice, ¿qué maldad hallaron en mí? Hablando Jehová, dice vuestros padres. Dice, se alejan de mí y van tras la vanidad del mundo y cayeron en esa vanidad. O sea que no dejemos, hermanos, desapercibida la responsabilidad que nosotros tenemos. Aquí en el versículo 5 la Escritura dice, perdón, en Jeremías capítulo 2, versículo 13, la Escritura dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Se alejaron, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos dos males? La Escritura dice, el rechazo de lo real y verdadero. Por eso la Biblia nos enseñaba, dice, qué mal hicieron de mí que se alejaron. Pues porque lo rechazamos. ¿Y qué rechazamos? Lo que es verídico, lo que es verdadero y lo que es real, que son los mandamientos y la palabra de Dios y el sacrificio expiatorio de Cristo. Por eso muchos no se quieren comprometer. ¿Y cuál es el otro mal? El preferir lo irreal y lo falso. Ahí está el contraste. Cuando nosotros, hermanos, rechazamos lo real y verdadero, es porque estamos prefiriendo lo irreal y lo falso. Y esto es vivir en un error. Esto es vivir de una manera equivocada. Y la misma palabra de Dios nos lo está diciendo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y aquí hace otra ilustración. Cavaron para sí cisternas. Pero esas cisternas, hermanos, no fueron cavadas ni con amor, ni con misericordia, ni con bondad, sino que fueron cavadas, hermanos, en un terreno árido donde no podían retener el agua. ¿Cuál es el agua viva? La palabra de Dios. Cristo es el agua viva. Y así son todos aquellos que se alejan de Dios. Son como cisternas rotas que no retienen la palabra, el agua viva, y viven de una manera equivocada. Pero también, hermanos, el profeta Isaías también lo enfatiza aquí en Isaías 29:13. La Escritura dice pues el Señor, Isaías 29:13, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Se acercan con su boca, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuánta hipocresía. Cuánta hipocresía hay en aquel que vive en un error y no lo reconoce. Cuánta hipocresía está en aquel que se equivoca y esa equivocación la ve como una verdad. Cuántos viven, hermanos, en el error, sabiendo que es un error la vida que están llevando. La hipocresía, hermanos, la detesta Dios. Solo Él ve el corazón del hombre. El Señor, hermanos, jamás puede ser burlado. Eso está escrito, Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también cegará. Dios hace responsable a cada persona por sus propios actos. El engañarse a sí mismo, el vivir una vida equivocada, trae consecuencias para uno y para los demás. Usted, hermanos, es responsable también, así como el piadoso da ejemplo en su hogar para traer a los caminos de Dios a los que ama, también usted es responsable, porque si está viviendo en una vida pecaminosa, en una vida equivocada, trae consecuencias a los demás. Aquí nos podemos dar cuenta porque hay tanto matrimonio que se rompe, porque hay tantos hijos que abandonan el hogar, porque hay tantos padres irresponsables que no los atraen a los caminos de Dios, porque se engañan ellos mismos, porque están viviendo una vida equivocada. Cuando se cometen faltas, hermanos, por ignorancia a la palabra, Dios nos juzgará por el conocimiento que teníamos. Pero cuando se cometen conociendo los mandamientos y conociendo la ley, trae consecuencias. Efesios 12, 13 lo dice. En aquel tiempo estabas, dice la Escritura, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esta es la conclusión, hermanos, para reflexionar, para corregir nuestros caminos. Y ahora que estamos en Cristo, hermanos, estamos cercanos a enmendar esa vida equivocada, esa vida errónea que llevábamos y tratar de manifestar en nuestra vida lo que el Señor nos manda. Amén. Yo anduve errante, dice la Escritura, como oveja extraviada. Anduve, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Que esta promesa, hermanos, para los que hemos llevado una vida pecaminosa, que somos todos, y que ahora que hemos sido renovados a una nueva vida por la sangre de Cristo, quede en nuestro corazón y que seamos responsables por lo que Dios nos Amén. manda y por lo que Dios nos vive para dejar de vivir en una vida Amén. equivocada. Vamos a consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo. Amado Dios, aquí estamos de rodillas humildemente y damos gracias por la familia y el matrimonio. Nos has hablado, Señor, y suplicamos tu bendición para este culto familiar. Gracias, mi Padre y mi Dios, por haber escuchado esta oración. Te rogamos por la familia. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y que Dios bendiga tu matrimonio, bendiga tu familia. Amén.